Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Génesis capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1 al 3. Amén. Y vamos a titular la reflexión: Mi familia antes y después. Porque estamos en el día de la familia. El culto que se hace cada mes, que tiene un enfoque ¿qué? Familiar. Entonces vamos a titular la enseñanza ¿cómo? Mi familia antes y después. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Un pequeño paréntesis. Quiero pedirle sus oraciones para que Dios nos bendiga en el ministerio radial, en Misión Mundial, en las Perlas Evangélicas. Mire que yo estudié en el Seminario Mayor. Yo me gradué allá como doctor en filosofía. Y el decano, que es Monseñor Víctor Manuel Cruz, pues lo tengo en mi WhatsApp, y todos los días le enviaba la perla, y yo todos los días esperaba que él la viera y no las veía. Pero el viernes me dio por mirar y vi que se las había visto todas, Monseñor, y me escribió diciéndome que muy bonito, que me felicitaba ese ministerio. Y por la noche no se aguantó, me llamó, me dijo: pastor, Dios lo bendiga, dígame cómo puedo acceder a ese material para compartirlo a toda la diócesis. Y me sorprendió, porque imagínate un monseñor diciendo que quiere compartir las perlas evangélicas del pastor Carlos Hoyos a toda su diócesis, a todos sus contactos. No, pues a mí me llenó de mucha alegría. Me dio un gran valor para seguir haciendo este trabajo. Porque de verdad hay una misión que cumplir, y es la de predicar el evangelio. Incluso que me invitó a comer pescado. Pastor, tenemos que sentarnos a comernos un pescadito. Y no se preocupe que sacamos el rato. Bueno, yo recuerdo como anécdota que cuando estaba haciendo el doctorado me colocó un trabajo sobre la Eucaristía. Entonces yo lo llamé y le dije: Monseñor, qué pena, nosotros no practicamos, no creemos la Eucaristía como ustedes la creen. Por tal razón yo no voy a hacer ese trabajo. Bueno, entonces hágala como ustedes creen. Y le dije: sí, nosotros sí sabemos cómo dice la Biblia. Entonces le hice un documento bien extenso, lo que implicaba la Pascua y el proceso que se ha dado a lo largo de la historia y lo que implica para la iglesia de hoy. Entonces, hermano, uno va sembrando el evangelio, y la meta es que todo el mundo oiga el evangelio. Y yo quiero motivarles con esto, para que es posible que a alguno no le parezca importante, que incluso si le llega ni la comparta. Pero mire que hay gente que no conoce a Dios y la comparte. Y esta semana me daba alegría cómo nos escribían de México, que por allá están compartiendo por Centroamérica. En Guatemala hay una iglesia que se llama la Iglesia Reformada, y de allá me escribieron, me dijeron: pastor, aquí recibimos sus perlas y las compartimos a toda la nación. Uno no sabe a cuánta gente le está llegando con el evangelio. Y por eso quiero motivarlos para que oren,
Porque les digo la verdad, hay veces que a mí se me acaba. Pongo a leer la Biblia y digo, ¿de dónde voy a tomar hoy? 45 años predicando sin parar. Pero bueno, llega el momento en que Dios manda su perla. Les ruego que oren mucho porque es un trabajo bastante importante que está contribuyendo con que mucha gente oiga la palabra de Dios. Y si al escuchar la palabra de Dios una persona se salva, valió la pena haber trabajado 40 años predicando la palabra. ¿O qué dicen ustedes? Claro. Y ya escucharon la noticia, sin contar otras que hemos recibido muy importantes. Por favor, oren mucho. Mi familia antes y después. Y me parece importante porque quiero que comencemos a partir de Abraham. La familia de Abraham antes, ¿cómo era? Bueno, según dice la Biblia, era pagana. Él vivía en Ur de los Caldeos, que en el orden geográfico de hoy está en un sector que se llama Irak, Kuwait, en esa región donde estuvo el huerto del Edén. Ahí donde estuvo el huerto del Edén y donde Satanás hizo un daño enorme al provocar que la primera pareja pecara. La primera pareja son expulsados del huerto y el enemigo toma un punto muy interesante ahí y a partir de ahí hacer posible que el sistema pagano se propague, se multiplique y afecte a todas las familias de la tierra. Así que Abraham está en medio de una sociedad pagana, idólatra. Su idolatría era tal que en esa región llegaron a ofrecer sus hijos a las deidades paganas en sacrificio. Es decir, una pareja tienen un bebé y le meten fuego a su imagen de bronce, porque los ídolos son de oro, plata, madera, piedra, bronce, que no oyen, ni ven, ni andan, no rugen con sus gargantas, no pueden evitar el riesgo, el peligro, no saben absolutamente nada de lo que les pasa. Esos son los ídolos. Ese pueblo estaba lleno de ídolos, entre ellos ídolos como Moloch, que era una imagen enorme, hueca por dentro, de bronce, y le metían fuego hasta que se enrojecía. La gente en gran multitud venían a rendirle culto y el sacrificio que le ofrecían a ese Dios era poner sus bebés en los brazos de esa imagen enrojecida por el fuego. Y la gente tocaba trompeta y hacía gran bullicio para no oír el grito del bebé que moría en manos de su Dios. Así era la idolatría allá. En medio de esa idolatría había una familia llamada la familia de Abraham. Un hombre también afectado por esa cultura. Y entonces Dios, como el pueblo se había apartado, porque usted recordará que viene el diluvio y toda la gente mala que había pereció. Solo quedó la descendencia de Noé, porque Noé fue hallado justo delante de Dios. Noé tenía 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. Estaban casados. Una vez que salen del arca, surge un pensamiento en uno de sus líderes llamado Nimrod, el cual no quieren cumplir el mandamiento de Dios, porque Dios les ha dicho: creceos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Nimrod dijo: no nos vamos a ir para ninguna parte, en esta llanura estamos muy bien, hagámonos una torre y un nombre,
por si acaso fuésemos esparcidos. Él presentía que la multitud iba creciendo, y entonces dijeron: tengamos un lugar de encuentro, tengamos un lugar que nos identifique con nuestro origen. Así que Nimrod, la Biblia le llama el poderoso cazador delante de Jehová. Otra versión dice en contra de Jehová. Fue el primero que se levantó en contra de Dios. Una vez que ellos intentan construir la torre de Babel, Dios les confunde la lengua y los dispersa por el mundo para que se den cuenta que cuando Él habla, hay que cumplir. ¿Escuchó eso? Nosotros nos quejamos de lo que está viviendo la sociedad: maldad, pecado, violencia, terremotos, huracanes, cambio climático. Y la gran verdad es que eso ya estaba profetizado como consecuencia del pecado del hombre. ¿Ya? Con eso, ¿qué quiero decirles? Que cuando Dios habla, Dios cumple. ¿Escuchó eso? Cuando Dios habla, Dios cumple. Así que ellos no querían estar dispersos. Dios les ha confundido la lengua y ahorita no se entienden entre ellos. Entonces los que van entendiéndose van haciendo grupos y se van dispersando por todo el mundo con un pensamiento de Dios, porque era el pensamiento que Noé les había transmitido a sus hijos y sus hijos a los hijos de sus hijos. Ahora en la dispersión, entonces llegan a la China y fundan la religión china con el eterno emperador. Van a Japón, fundan la religión japonesa bajo su figura del emperador. Y a donde van tratando de establecer una religión acorde a la circunstancia del momento. Es así como el pueblo se llena de costumbres aisladas completamente del pensamiento monoteísta que está cimentado en la Biblia y que solamente deja ver con claridad que no hay sino un solo Dios. Para el tiempo de Abraham ya el politeísmo funcionaba. Por allí creían en muchos dioses. Los griegos ya tenían dioses, los egipcios ya tenían dioses, todos tenían dioses. En medio de todo ese paganismo, Dios dice: voy a seleccionar una familia para a través de esa familia mostrarle al mundo que hay un Dios diferente a los demás dioses, y que ese Dios soy yo, ha dicho Jehová de los ejércitos. El antes de Abraham es un antes pagano, es un antes lleno de idolatría, lleno de costumbres que desagradan a Dios. Pero cuando él entiende el llamado de Dios, él renuncia a todo y enfrenta una realidad, una nueva vida. Por eso dije que la íbamos a titular como Mi familia antes y después. La familia de Abraham antes de conocer a Dios era una familia pagana, era una familia sin valores. En ellos serían valores, pero en nuestro medio serían antivalores, totalmente al margen de lo que el Dios único, santo y soberano y poderoso demanda. Ellos actuaban totalmente en contra. Pero ahora que ha tenido un encuentro personal con Dios, le cambia su vida, le cambia su nombre de Abraham por Abraham, de Sarai por Sara, y les hace una promesa maravillosa: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay un antes y un después. Pues bien, igualmente ha sucedido con la iglesia. Nosotros tenemos un antes y un después. ¿Sí? Mi padre, sacerdote de la iglesia católica, se enamoró de una caturra,
renunció al sacerdocio, se casó y por fin fue padre de 16 hijos. Nosotros somos 16 hermanos. Así que al final sí fue padre. Estando en esas, en mi casa lo único que funcionaba diario eran dos cosas: el rosario y la cantaleta. Así que en mi casa, antes de acostarnos el rosario y para levantarnos el rosario. Terminado el rosario, la cantaleta. La pelea de papá y mamá. Las contiendas entre ellos. El mal ejemplo para sus hijos. Así se vivía antes. Pero un día llegó un evangélico a la casa y le dijo a mi papá que había un Dios que lo amaba y lo quería salvar. Mi padre trató muy mal al evangélico porque el evangélico no sabía leer. Y mi papá había estudiado 4 años filosofía y 4 años teología. Entonces le dijo: ¿qué me va a venir a hablar usted cuando yo sí me quemé las pestañas? Usted es un analfabeta que no sabe nada. Lo trató de falso Cristo, falso profeta, que no creen en María. Trató muy mal mi papá al hermano que fue a hablarnos. Pero resulta que el hermano, antes de irse, le dijo: vea, yo sé que usted sabe mucho, yo no sé leer, pero le quiero hacer saber que la Biblia es la palabra de Dios. Léala. Eso fue lo que le dijeron a mi papá: léala. Pues papá tenía la Biblia por allá arrumada y dijo: pues también es cierto, voy a comenzar a leer la Biblia. Y comenzó a leer la Biblia en alta voz. Se sentaba en la cama, mi mamá a su lado, todos nosotros escuchábamos ahí, y papá leía en alta voz la Biblia. Antes de acostarse, la Biblia leía. Un día se levantó mi mamá y le dijo: Chucho, papá llamaba a Jesús, ya se fue con Dios, ¿sabe qué? Me voy a volver evangélica. Dios había tratado con mi mamá oyendo la lectura de la Biblia. Y mi papá le respondió: Elvira, ¿sabe? Yo también. Y se entregaron al Señor. Gloria a Dios. Al Señor sea la gloria. Ambos se entregaron al Señor y comenzó una nueva vida. Ya no es el rosario, el Ave María y los 1000 Jesuses y la cantaleta. Y el problema: que si la carne es gorda mala, que si la carne es flaca es mala, que porque llegó tarde, que porque llegó por todo había cantaleta en la casa. Ahorita es diferente. Vamos a leer el Salmo 91. Vamos a orar para que Dios bendiga nuestra familia. Vamos a vivir una vida agradable a Dios. Las cosas cambiaron, porque hay un antes y un después. Yo creo que a todas las familias que están aquí, que son convertidas, pueden testificar igualmente que hubo un antes y un después. En razón a que es que quiero centrarme en algo muy sencillo, y es con el objetivo que la familia cristiana comprenda que si ya somos cristianos, ya no podemos vivir como antes vivíamos. Antes alegábamos, maldecíamos, blasfemábamos, maltratábamos, agredíamos verbal y físicamente a la compañera, al compañero, a los hijos, a los padres. Pues les tengo una noticia: eso era antes. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Y en Cristo son hechas. Aquí está el que hace nuevas todas las cosas. Pastor, pero ¿cómo hago yo para poder tener una buena convivencia cuando es que somos tan diferentes? Pues eso es lo importante del matrimonio, que son diferentes.
¿O qué? ¿Qué tal que no fueran diferentes? ¿Tú te imaginas un matrimonio donde no sean diferentes? ¿Cómo se llamaría eso? Ya el Estado lo definió: el tercer sexo. Pero un matrimonio de solo hombres es estéril, no habrá familia. Un matrimonio de solo mujeres es estéril, no habrá familias. Ese es el capricho del infierno para que el hombre se desenfrene y se aparte de los preceptos divinos, causando un desorden en la naturaleza que sin duda alguna traerá el justo juicio de Dios. Por eso la familia cristiana tiene que tener en claro que nuestra vida no puede ser igual a la de antes. Más allá de que hayan cuestionamientos al proceder de los cristianos. Yo estaba leyendo, por ejemplo, lo que dice Pedro en su carta. Los invito para que lo miren, que es algo bastante, pero bastante interesante. Gloria a Dios. Capítulo 4, el versículo 3 de la primera carta del apóstol Pedro. Ojalá que lo coloquen ahí en la pantalla. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, el verso 2, 3 y 4. Incluso hasta el verso 6. Mire cómo dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y mire lo que les dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Qué es lo que dice el verso 4? A estos, ¿a quiénes? A los que no son convertidos. ¿Les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? Pero no se preocupe, familia cristiana, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mire lo que el escritor deja ver: hay un antes y un después. Ese después genera controversia. Ese después produce un impacto en la sociedad. ¿Por qué? Porque si usted es un verdadero cristiano, si usted es una verdadera cristiana, usted no puede vivir como antes vivía. Que pase en el mundo lo que pase. Que allá en la fiscalía tienen demandado al señor Julano porque le dañó la cara a la esposa. Que tienen demandado al señor Julano porque violó a su hija. Que están tras una persona porque quemó al marido. Eso que pase allá, porque allá cualquier cosa puede pasar. Pero en la iglesia de Dios no puede pasar, porque somos nuevas criaturas. Jesús le dijo a Nicodemo, San Juan capítulo 3. Dice que vino a Jesús un principal de los judíos y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales y milagros que tú haces si no está Dios con él. Ese es el elogio de Nicodemo a Jesús. Y Jesús le contesta con algo que nada tiene que ver con el diálogo. Porque Jesús pudo haberle dicho: oye, bravo, lo veo bien, por fin entiende quién soy yo, ¿cierto? Pero Jesús no le respondió así. Le dijo: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Venga, ¿y cómo es eso? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. No puede. Porque en Cristo tiene que tenerse en cuenta que cuando los hombres lo reciben como su salvador personal, la vida tiene que cambiar. Eso es lo que dice Pablo en la carta a Timoteo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Y explica, habiendo sido antes, ¿qué? Un blasfemo, un injuriador, un burlador, un perseguidor. ¿Eso era cuándo? Antes. Porque hay un antes y un después. Habiendo sido todo eso, dice, fui recibido a misericordia porque lo hacía por ignorancia. Está bien de que la gente sin Dios viva de cualquier manera, pues al final no ha habido un patrón espiritual que lo oriente. No han tenido la normatividad divina que los orienta, sino que el ser humano se ha desarrollado en torno al medio en que vive. Entonces, si consumen alucinógenos, ¿será que se puede consumir? Si se vive en unión libre, ¿será que se puede vivir en unión libre? Si se vive hombre con hombre, pues eso es lo natural. La gente sin Dios ha vivido así. Pero cuando una persona tiene un encuentro personal con Dios, todo cambia. Hay un giro de 180 grados. ¿Y en qué radica ese cambio? Que Dios despierta la necesidad en el hombre de la conversión. Y una vez que recibe a Jesucristo, Jesucristo rompe las cadenas, lo libera de la carga de la cultura, le muestra un nuevo camino. Hay una luz que le ilumina su sendero y hay una fuerza superior, la del Espíritu Santo en él, que le hace ver abominable lo que desagrada a Dios. Y eso es lo que ha hecho que muchas personas como nosotros, que ayer vivíamos en el alcohol, en los alucinógenos, en la prostitución, en las cantinas, en las peleas, ahora las cosas hayan cambiado. Estemos a los pies de Jesús, no con una cerveza, sino con una Biblia, no con una maldición, sino con un canto de alabanza y de adoración al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Usted verá si lo alaba, Él está aquí. En este tiempo, la sociedad necesita un cambio. Si usted mira bien, el Estado invierte millones y millones buscando prevenir de una manera equivocada. Porque vamos a prevenir el embarazo de las niñas, condones, preservativos, anticonceptivos. Y de esa manera no se previene. La gente, si se le da libertad para que haga el pecado, con más gusto lo van a hacer. La gente lo que necesita es que haya un toque de Dios. Porque si Dios coge el corazón de la joven, del joven, del caballero, de la señora, de la señorita, y lo cambia, así haya la oferta para hacer lo malo, no lo hará. Alaben el nombre de Jesús. Por eso, en mi familia hay un antes y un después. Y en su familia igualmente. Quiero motivar a las familias que están conmigo en este recinto a que hagamos un alto en el camino. Hoy es un día especial y podamos hacer un análisis de nuestro ayer, incluso siendo cristianos, porque muy posiblemente alguien en su vida cristiana en un momento de crisis se le ha ido la mano. No. Sí, porque puede haber algún evangélico que diga: yo soy evangélico pero esta, o soy evangélico pero esta, y haya hecho daño a quien está a su lado, haya hecho daño a sus hijos, haya hecho daño a su esposo o a su esposa. Qué bueno que hoy podamos replantear eso, porque eso es común que suceda en los que no conocen a Dios, pero en los que conocen a Dios no debe de suceder.
Porque hemos encontrado a alguien que está en condiciones de tomar el control de nuestra vida. Y la única manera que es posible que eso se dé es cuando el hombre, como el apóstol Pablo dice, crucificado juntamente estoy con Cristo. Ya no vivo yo. Hay parejas que discuten por cualquier cosa. ¿Sí o no? Por cualquier cosa. Vámonos aquí por la calle 20. No, vámonos por la 21. ¿Pero por qué tiene que ser por la 21? No es que yo quiero que sea por la 20, pero ¿por qué tiene que ser por la 20? Y discuten y pelean por eso. La verdad, si yo ahorita voy a mi casa y mi mujer me dice, ay, mi hijo tan lindo ese saco rojo, ¿cómo le queda? Pues yo sé que no es rojo. Está lindo. Sé que no es rojo. Pero no voy a pelear con mi mujer porque ella dice que mi vestido es rojo. Yo sé que no es rojo, pero ella lo está viendo rojo. ¿Por qué vamos a dañar nuestra relación hasta llegar a los golpes por cosas como esas? ¿Ah? Tenemos que aprender a vivir en la tierra. No estamos para vivir en guerras. Aprendamos los unos de los otros. Y lo que más debemos de aprender es a perder cuando sea necesario perder. Mi estimado, si usted no quiere perder en su hogar, no tiene derecho a ganar. Mi estimada, si usted no quiere perder en su hogar, no tiene derecho a ganar. Aquí todos perdemos. El hombre pierde cuando se casa y la mujer pierde cuando se casa. Pero cuando llegan a ser uno solo, esas pérdidas se convierten en ganancia, en tolerancia, en convivencia, en compromiso, en esperanza, en respeto, en responsabilidad, en amor, en estímulo, en reconocimiento del uno hacia el otro. Es desafortunado que las personas se les olviden los momentos bonitos que se viven en el hogar y lo echen a perder todo por una circunstancia de la vida, cuando hay todo un futuro por conquistar y una empresa maravillosa llamada familia por sacar adelante. Usted no puede rendirse fácil. Usted tiene que poner el pecho como varón de la casa, como hembra de la casa, para decir, como dijo un día el hombre de Dios: yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Al Señor sea la gloria. Estos jóvenes que se están casando hoy aquí, que se olvide él que la va a entender a ella. Eso no va a pasar. Que se olvide ella que lo va a entender a él. Eso no va a pasar. Él la soportará. Ella lo soportará. Solo porque hay algo de por medio que se llama amor. Porque el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, no hace nada indebido. El verdadero amor echa fuera el temor. Porque donde hay verdadero amor, dice que el verdadero amor cubre multitud de pecados. Es desasiada, pero la amo. Es infiel, pero la amo. Es cascarrabias, pero la amo. Igualmente dirá la mujer. Es que, hermano y amigo que está aquí en esta hora, yo sí quiero decirles con todo mi corazón: si Dios dijo que el matrimonio es honroso, si Dios dice que el que haya esposa haya el bien y alcance el favor de Dios, yo sigo creyendo que eso es verdad. Y quiero decirlo a cuatro vientos: es verdad. Entonces, lo que es verdad, ¿por qué se hace tan difícil para mí? Lo que es bendición, ¿por qué se convierte en una carga para mí?
Es sencillo. Porque es que a usted se le olvidó que para que un matrimonio funcione tienen que estar los dos muertos. Solo los muertos pueden tener un buen matrimonio. Aunque se ría, pero es verdad. El hombre no tiene potestad sobre sí, sino la mujer. Entonces, ¿qué queda de mí? Yo no tengo potestad sobre mí. Así que yo no puedo decir, me voy para la calle. Un momentico, Carlos, venga. Bueno, señora. Mercedes no puede decir, es que me voy donde mi mamá. Un momentico, Mercedes, venga. Porque ella no se manda, ni yo me mando. Nos autogobernamos los dos. Y para eso tenemos que deponer lo que sea. Mi hombría, mi ego, mi saber, mi yo, para ubicarme en el lugar del otro según la necesidad, buscando el bienestar común. Y yo siempre he creído toda la vida que es mejor acostarse con un amigo que con un enemigo. Ok, yo no me imagino pues acostarme con Mercedes y que a las 2 de la mañana abra los ojos y ya tengo un hacha en la mano. Terrible. ¿Y qué fue lo que pasó? No, es que él quiere hacer lo que le da la gana y aquí mando yo. Y me imagino que ella no querrá que le pase igual. Por eso es bueno que entendamos que en el mundo todo es posible, pero en Cristo no funciona así. Somos una nueva generación. Dios ha hecho un milagro. Él ha cambiado nuestra manera de vivir, de pensar, de ver, de creer. Así que en el mundo es normal de que el hombre maltrate a su mujer. Pues así vive el mundo. Es más, ese es el ejemplo que muchos padres le dan a sus hijos. Maltratan a la mujer, le quitan los derechos a la mujer, y entonces los niños que van creciendo mañana se enamoran y creen que la mujer hay que tratarla como papá trató a mamá. O al contrario, la señora es la que manda la parada en la casa y el pobre tipo con la cabeza agachada todo el tiempo. Las niñas crecen y pensarán que cuando se case eso es así. Pero aquí es diferente. Hemos nacido de nuevo. Somos la familia de Dios. Usted verá si lo alaba. Él está aquí. Gloria a Dios. Al Señor sea la gloria. Entonces acuérdese, usted que está casado, usted que se va a casar, usted que se acaba de casar, nunca mire a su mujer como una rival o a su marido como un rival. Míresen como a coherederos de la bendición de Dios, donde debe de primar el bienestar común, donde es necesario sacrificar muchas veces lo que yo más quiero. Sí, porque puede ser que lo que usted más quiere en su vida es su libre movilidad por toda parte, sin rendirle cuenta a nadie. ¿Cierto? ¿Qué es lo que dicen las viudas hoy? No, qué pereza uno casarse para estar marcando tarjeta. Yo salgo por donde sea, me voy por donde quiera, no le pido permiso a nadie. Qué aburridor uno tener un tipo ahí, que dónde está, que qué está haciendo, que por qué no llega, que la comida. Ah, bueno, ellas ya saben cómo va el arroz al molino. Igual piensan los hombres. No, pero yo qué me voy a poner a esclavizarme ahí, a llevarle comida a esa mujer para que se engorde como una marrana. Se lo digo porque yo lo he escuchado. En estos cerca de 40 años de pastor, cualquier cantidad de cosas mi esposo y yo hemos atendido en el ministerio. Entonces lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Pues a los que están casados, mando no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe de su marido,
Que el marido no se separe de la mujer. Que el marido ame a su mujer como a sí mismo. Oye, eso es un tajo muy duro, hermano. Imagínense yo comiéndome un cuartico de huevo y mi mujer no tiene un pedacito de huevo, pero como yo la amo, me toca partir ese cuartico con ella, porque debo de amarla como me amo a mí. Y yo quiero comer. ¿Y ella qué? Pues si yo la amo como a mí mismo, ¿qué debo de desear yo? Ella tiene un dolor enorme y yo sé cómo puedo quitarle su dolor. Si yo la amo de verdad, ¿qué debo de hacer? Me voy para donde mi mamá y la dejo ahí tirada. Hay maridos así. Aquí no de eso. Eso no hay aquí. No, aquí no hay de eso. No. ¿Cierto que no? Eso no hay. Esos maridos que se van y dejan la mujer abandonada en la cama, ardí de fiebre, sin una agüita, sin una aspirina, sin quien le lleve siquiera la vasenilla en caso de emergencia. No, eso puede que suene raro y algunos se escandalice, pero esa es la realidad de los humanos. ¿O no es así? La gente vive disfrazando las cosas para mostrar lo que no son. Hay que dejar de ser payasos. Digamos las cosas como son, lo que es verdad. Pues aquí Dios llama al hombre que ame a su mujer como a sí mismo. Así que si mañana vas al hospital con tu mujer y dices, es que ella está enferma, no puedo dormir anoche, la examina el cardiólogo, le dice, mi estimado, le tengo una noticia grave. ¿Yo qué? El corazón de ella ya no funciona, necesita un corazón nuevo y el único que sirve es el tuyo. ¿Qué va a pasar? Doctor, aquí está este pecho. Yo la amo. Ábralo, sáquelo y colóqueselo. Si él ama a su mujer como a sí mismo, él debe de hacerlo. Pero entonces, ¿por qué vienen las contradicciones? Porque el hombre no hace lo que Dios le demanda. Porque la mujer no hace lo que Dios le demanda. Porque los padres no hacen lo que Dios les demanda. Porque los hijos no hacen lo que Dios les demanda. Por eso estamos hablando de una nueva familia en Cristo. Ayer de cualquier manera servía, pero hoy sirve como agrada a Dios. Y cuando usted y yo agradamos a Dios, vamos a agradar a ella, vamos a agradarlo a él, vamos a agradar a papá y a mamá, vamos a agradar a nuestros hijos, vamos a ser una familia en Cristo. Uno que alabe a Dios, hermano. Pastor, es que a mí me criaron así. Pues le tengo una noticia bastante seria. Lo criaron así, pero si es cristiano, ya no puede ser así. ¿Qué es que yo no puedo cambiar? Tienes que cambiar si quieres ser salvo. Es que, hermano, vea cómo le parece que yo viví en mi casa. Mi papá le pasaba a las mujeres por el frente de mi mamá. Y además de eso, delante de ella la cogía del cabello y la arrastraba, la humillaba. Y yo me crié con eso y no he sido capaz. Pues le tocó arrancarse ese corazón de piedra y permitir que Dios le coloque un corazón de carne. Le tocó. Aclaro, si quiere ir al cielo, si quiere ser salvo, si quiere librarse de la ira venidera, si quiere tener una familia para Dios, que es lo que tanto requiere esta sociedad. Esta sociedad, más que políticos, más que tratados de paz, más que cháchara que dice el mundo, necesitan esa Dios a gritos. El día que Dios se mete en el escenario humano y el hombre le permita a Dios dirigir su destino, las cosas van a ser diferentes. Usted verá si alaba al Señor. Acuérdate que eres llamado para ser bendición y para heredar
bendición. Tú no estás puesto para tener una familia fracasada. No, señor. Aquí lo que pasa es que tenemos que dejar el orgullo. Ella, él, ellos y los otros. ¿Cierto? Porque es que yo me paro como hombre y no quiero ceder. Ella se para como mujer y no quiere ceder. Ellos se paran como padres y no quieren ceder. Ellos se paran como hijos y no quieren ceder. Pues así solamente hay un lugar, se llama el infierno, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Pero si quieres ir al cielo, tienes que dejar lo que sea. Cuando es novio, ¿qué le dice la novia? Ay, Julanito, es que a mí me gustaría que dejaras de tener ese barbadindio sobre el bozo, sobre la boca. Un bozo ahí que no quiero decir nada en tiempo de gripa. Y el tipo, porque ame mucho ese ídolo, ¿qué hace? La novia me dijo, así quede como un bus, trompón, se lo quita. Es que hay que agradar a la novia. Muchos novios han dejado de hacer cosas porque la novia se lo exige. Muchas novias han dejado de hacer cosas porque los novios se los exigen. Pues les hago saber que si ustedes quieren ser salvos, hay uno que nos demanda y que te da más que el novio, que te da más que la novia. Es la razón por la cual estás aquí. Es la misericordia que ha hecho posible que hoy puedas venir a estar en la casa de Dios. Por eso necesitas, sin duda alguna, tener un encuentro personal con Dios, para que tu familia un día se siente y mire hacia atrás y diga, oh, mi ayer. Y mires ahora mi presente, mi futuro. Porque Dios cambia la vida del hombre. Las familias cristianas, sí, miran la foto que se tomaron ahora 20 o 30 años antes de conocer a Cristo, y miran la de hoy, van a ver una diferencia total. ¿Cierto que sí? Hermano Manuel Mosquera vino aquí a la embajada americana porque quería ir a Estados Unidos. El pastor, ¿no? Quería ir a Estados Unidos. Entonces el encargado ahí, el cónsul, le pidió su documento de identidad. Entonces él sacó la cédula y se le entregó. El cónsul lo mira y dice, no, es su cédula. Digo, esa es mi cédula. No, este no es usted, ese sí soy yo. No, yo necesito su cédula. El hermano reflexiona y dice, perdón, ese era yo, el que está en la cédula. Porque muchas veces cuando van a la foto de la cédula, tienen el pelo a la media espalda, tienen las orejas rotas con un rin de carro colgando. Pero llegan a Cristo, el rin lo ponen a rodar, se peluquean, se rejuvenecen, se arreglan los dientes. Así que el tipo ya es otro. Claro, es que hemos nacido de nuevo. Hay un antes y un después. No sé si las personas que están aquí en esta mañana estarán en condiciones de ponerle fin a su ayer e iniciar una nueva vida. Hay una oportunidad maravillosa. Dios está aquí. Venid a mí, dice el Señor.